Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, la Sociedad de Historia de Tijuana, el Seminario de Cultura Mexicana y el Seminario de Geografía y Estadística correspondiente a Tijuana, y por supuesto el Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana, hoy celebrado bajo modalidad virtual y organizado también a propósito del 19º aniversario de este archivo histórico. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Hoy toca turno de compartir con nosotros a Luz María Reyes Chávez. Luz María nació el 30 de junio de 1971 en Gómez Palacio, Durango. De 1993 a 1997 cursó la licenciatura en Historia en la Escuela de Humanidades de la UABC, y de 2018 a 2019 cursó la maestría en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas. Del 95 al 2001 trabajó en diferentes proyectos, por ejemplo, 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California y proyecto de digitalización del archivo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC como auxiliar de investigación. Ha publicado diversos artículos entre 2001 y 2003. Trabajó publicando para el periódico El Mexicano en coautoría con José Gabriel Rivera Delgado y además en publicación de libros de la mano junto a su Tijuana, Conrado Acevedo Cárdenas, 1933-2016, Memorias y Recuerdos en coautoría con José Gabriel Rivera Delgado y Enciclopedia Forjadores de Baja California, específicamente el tomo número 4. La maestra Luz María nos va a presentar el día de hoy la ponencia titulada Albarroja, Sindicato de Empresas y de Trabajadores Copropietarios. De nueva cuenta, Luz María, muchas gracias por haber aceptado haber participado conforme lo establece la convocatoria para este simposio. Gracias porque sin lugar a dudas tu ponencia nos va a ofrecer un poco más de luz sobre lo que ha representado el sindicalismo en Tijuana y particularmente sobre lo que fue o ha sido el sindicato Albarroja. Así es que gracias y sin más te cedemos la palabra. Adelante. Bueno, gracias, Josué. Gracias. Primeramente quiero agradecer al Archivo Histórico la oportunidad de permitirme participar. Enseguida también quiero agradecer a los maestros del Instituto de Investigaciones Históricas, pues que fueron parte muy importante para realizar la maestría, especialmente al doctor Marco Antonio Samaniego López, que es mi director de tesis. Y también quiero agradecer al contador público Mario Córdoba Torres, presidente de la Sociedad de Historia, porque por medio de las gestiones que realizó con el secretario general del sindicato Albarroja, se me permitió entrar a revisar los libros de actas, porque el sindicato no tiene abierto al público. Entonces, pues gracias a él pude entrar, porque los libros de actas pues fueron mi principal fuente para realizar la tesis. Bien, vamos a empezar. Ya se ve la... No, a veces se tarda un poquito, no te preocupes, pero todavía no se ve. Hay que darle ahí compartir pantalla, no sé si te dé alguna instrucción y luego ya abres el archivo que ya tenías minimizado. ¿Ya lo podemos ver? Todavía no sale. No sé si te dice algo ahí el sistema. No te preocupes, esta parte se edita, no hay cuidado por eso. ¿Ya lo podemos ver? Ya dice que ha empezado la función de compartir pantalla, nada más que todavía, ahí está ya, listo. ¿Ya? Ya Muy está. bien. Bien, como podemos ver, mi título de la tesis es Albarroja, Sindicato de Empresa y de Trabajadores Copropietarios. Aquí quise poner una fotografía de los trabajadores de esa época para que vean ustedes cómo se veían ellos. Esto fue en septiembre de 1935, poco tiempo del cierre del complejo turístico Agua Caliente y del hipódromo. En la fotografía dice que había un aproximado de 4,000 trabajadores. Aquí también
es otra fotografía del sindicato, de cómo están aquí afuera del área del Centro Turístico Aguacaliente, pues en una manifestación por el cierre de las mismas instalaciones. Estas tres fotografías del hipódromo de Tijuana, la intención de ponerlas es para que veamos la gran cantidad de turismo que venía a Tijuana en esa época. Como ustedes pueden apreciar en las fotografías, está lleno el hipódromo y eso demuestra que en ese tiempo el Centro Turístico Aguacaliente pues era un área principal de Tijuana que daba trabajo a todos los tijuanenses y también recordemos que en esa época venían muchos trabajadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los principales inversionistas pues eran estadounidenses y la gente que venía a este centro pues era personas que hablaban inglés. Entonces pues tenían que tener gente que hablara inglés como trabajadores. Bien, el sindicato se constituyó el 29 de marzo de 1935. Nació incorporado a la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y en el acta constitutiva ellos especificaron que la intención de formar el sindicato fue el mejoramiento social y económico de los trabajadores. Asimismo, exigir a la empresa el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Aquí es muy importante mencionarles que para el momento en que se constituyó el sindicato Albarroja, ya existía otro sindicato, que era el Sindicato de Trabajadores del Hipódromo. Entonces, en el momento que surge el sindicato Albarroja, dieron los derechos del inmuno. Bien, en ese momento, al frente del sindicato Albarroja, estuvo Margarito Arce. Fue el que fue elegido como secretario general. En estos sindicatos estaba constituido por un comité ejecutivo que lo integraban varios secretarios, el secretario general, el secretario de educación, de actas. Entonces, pues era un grupo. Y del sindicato Trabajadores del Hipódromo, su secretario general era Antonio Camacho. Entonces, a partir del cierre del Centro Turístico Aguacaliente y del Hipódromo, pues aquí la participación de los líderes fue muy importante. ¿Por qué? Porque los trabajadores contaban con las instalaciones del hipódromo, pero pues no podían trabajar porque estaba cerrado, no tenían inversionistas. Entonces ellos, los líderes, le pidieron al general Lázaro Cárdenas que les permitiera abrirlo para tener ellos fuentes de trabajo. Entonces, además, porque ellos contaban con varias empresas que estaban interesadas en comprarlo. Una de ellas, como lo podemos ver, fue la misma compañía mexicana de Aguacaliente, la dueña del centro turístico. También otra empresa fue Aguacaliente Tours Club, que al frente de ella estaba Jenny Normil, pero en las actas encontré que el que estaba detrás de ellos era James W. Cofrot, que era uno de los dueños del Centro Turístico Aguacaliente. Y también nos encontramos pertenecía. Entonces ella, en 1936, le pidió a Lázaro Cárdenas la concesión del hipódromo, pero el sindicato decidió venderlo a Jean Normil del Aguacaliente Tours Club. Entonces esto molestó a Susana Lucero del Reiner, quien interpuso una demanda en contra de los socios del complejo turístico Aguacaliente y ella solicitaba que se le pagaran 1.800.000 pesos porque era 30.000 pesos desde el momento en que abrió el hipódromo
en 1929 a 1935, que vendrían siendo 30,000 pesos por mes. Esa era su petición. Aquí en esta otra fotografía que podemos ver, vamos a ver cómo fue que se conformó el comité ejecutivo al inicio. Ellos iniciaron el 29 de marzo y tuvieron un mes en que estuvo fungiendo un comité ejecutivo provisional para que en ese mes pues se eligiera un comité ejecutivo que estaría al frente durante un año, porque este sindicato cada año elegía un comité ejecutivo. Bien, el secretario general fue Margarito Arce, pero ellos se enfrentaron a otro problema. Apenas iban a cumplir 4 meses de haberse creado cuando el general Lázaro Cárdenas clausura los juegos de azar en toda la República Mexicana, que fue el 20 de julio de 1935. Entonces ellos, pues a los pocos 4 meses de constituido, se quedan sin trabajo. Y pues como ya les comenté que se hizo todo, los líderes lucharon porque Lázaro Cárdenas les diera permiso para realizar las carreras de caballos, lo cual les permitió vender el hipódromo en abril de 1937, 2 años después. Y los líderes que firmaron la venta del hipódromo en ese entonces fue Francisco Ramírez Escamilla y Ricardo Romandía Hijo. Ahorita vamos a ver quiénes son estos personajes. Bien, aquí en esta les quiero mostrar que pues como el sindicato pertenecía a la CROM, pues había una relación estrecha con la Confederación a nivel nacional, sobre todo porque Francisco Ramírez Escamilla era muy amigo de Ricardo Treviño y él pertenecía al comité ejecutivo a nivel nacional de la CROM. Y el sindicato, su principal función era pues obtener beneficios para los trabajadores, y cuando el gobierno o las empresas no aceptaban hacerlo, pues ellos tenían varias maneras de presionar. Una de ellas era las manifestaciones, y ahí especificaban en las actas que el trabajador que no asistiera tenía que pagar $1. Y también otra medida que ellos utilizaban era lo que se conocía como el boicoteo. Esto, sobre todo, encontré en los primeros años del 37 al 40 más o menos, que ellos boicoteaban principalmente al comercio extranjero. ¿Por qué? Porque ellos, sus argumentos era que los extranjeros no les permitían trabajar en los lugares. Entonces ellos les decían a todos los integrantes que no fueran a esos comercios. Y no solamente fue al comercio extranjero, también encontré que algunos empresarios de la localidad también lo hicieron. Por ejemplo, Heraclio Ochoa y Miguel González. Y también lo hacían en contra de algunos periódicos. Por ejemplo, lo llegaron a hacer contra el Hispanoamericano. Entonces, como vemos, utilizaban unas estrategias. Bien, otra petición que tenían los trabajadores del sindicato era principalmente que ellos luchaban, porque como les comenté al principio, los lugares del hipódromo eran prácticamente ocupados por estadounidenses. Entonces ellos empezaron a luchar por querer ocupar esos lugares, porque decían, ¿cómo es posible que el hipódromo se encuentre en Tijuana y no podamos trabajar nosotros ahí? Entonces fueron sus principales peticiones a lo largo de los primeros años, y lo lograron porque encontramos que para 1940 en un contrato que hicieron con la empresa le especificaron que de todos los trabajadores que había únicamente podían trabajar 16 estadounidenses y los demás trabajos tenían que ser ocupados por ellos. En las actas de los primeros años encontré un promedio de entre 200 y 250 trabajadores. Entonces, también me encontré como aproximadamente unos 70 y tantos trabajadores estadounidenses. Entonces, pues podemos ver la diferencia de los que ocupaban los tijuanenses y los estadounidenses. Bien, entonces fue un proceso de lucha que ellos lograron que los estadounidenses fueran poco a poco saliendo
del hipódromo y ellos ocuparon la mayoría de las plazas. Bien, otra petición del sindicato muy importante de esa época también fue que los que trabajaban en Tijuana tenían que vivir en Tijuana. ¿Por qué? Porque en esa época se usaba mucho que los trabajadores y la gran mayoría de personas vivían en San Diego, porque Tijuana carecía de drenaje, de agua, de lo principal que necesitaba la gente para poder vivir. Entonces ellos pidieron que tenían que vivir en Tijuana y tenían que ir con el delegado de Tijuana a pedirle un certificado de que efectivamente estaban viviendo en Tijuana. Si no lo presentaban, no eran aceptados en el trabajo. Entonces esa fue otra petición muy fuerte de esa época. Y también algo que solicitaron fue que los inversionistas no tenían que intervenir en las decisiones con los trabajadores. Ellos decían, mira, si tú ves, inversionista, que este trabajador desempeñó mal algo, ven y dímelo a mí y yo me encargo. Tú no tienes que estar interviniendo. Entonces, pues veamos todas las solicitudes de parte del sindicato. Bien, como les comenté, que Susana Lucero de Riegner tuvo un papel muy importante aquí en la historia de Baja California, de Tijuana principalmente. Eso ocasionó que el hipódromo pues tuviera conflictos por la propiedad del predio. Esto debido principalmente a que el presidente Emilio Portes Gil en 1929 comisionó a la Secretaría de Agricultura y Fomento para realizar un estudio y concluyó que los terrenos no han salido del patrimonio nacional. Entonces solicitó a los dueños de los predios que presentaran los documentos para ratificar los títulos y esto pues ocasionó que Susana Lucero dijera que muchos predios pertenecían a la Asociación de los Argüello y por eso interpuso una demanda. Bien, esta demanda también afectó al sindicato Albarroja porque se interpuso una demanda en contra del sindicato Albarroja y de trabajadores del hipódromo de parte de la señora Riegner. Y ahí nos dimos cuenta al hacer la revisión de las actas que solamente los que estaban trabajando en el hipódromo en el momento del cierre fueron copropietarios, pues los demás que iban ingresando posteriormente no lo fueron, pero ellos no sabían. Entonces, en el momento de la demanda se dan cuenta de que algunos trabajadores eran dueños del hipódromo. Bien, como les mencioné, Francisco Ramírez Escamilla fue un líder muy importante del sindicato a los inicios de este. De él encontré que era originario de León, Guanajuato, y que estuvo estrechamente vinculado con el Partido Laborista Mexicano. Este partido fue creado por Luis N. Morones en 1919. Y en los años, a principios de los 30, él llegó a Baja California como agente aduanal. Y posteriormente, pues al ver que el centro turístico Aguascalientes tenía empleos bien remunerados, ingresó y ahí pues empezó a tener un fuerte liderazgo y esto le provocó pues diferencias con otros líderes como Ramón G. Pavón del periódico Labor, que lo acusó de malos manejos con la indemnización de los trabajadores del agua caliente. Y les quiero reiterar que Francisco Ramírez Escamilla fue un personaje que tuvo relevancia y a nivel nacional, porque lo encontramos que en el año de 1938, cuando Lázaro Cárdenas decide reestructurar el partido PNR, en 1938, Francisco Ramírez Escamilla viajó a la Ciudad de México y él encabezó lo que se conoció como la CROM antimoronista. Entonces, en ese momento, la CROM moronista, que estaba presidida por Eucario León, no quiso participar en la reestructuración y hubo una división en la CROM, una representada por Francisco Ramírez Escamilla y otra por Eucario León. El gobierno de Lázaro Cárdenas apoya la que representa a Francisco Ramírez Escamilla y que está Ricardo Treviño ahí también apoyándolo. Y él fue secretario general a nivel nacional en esa época,
hasta los años 40. Esto es algo que no estaba muy conocido en cierta forma concreta, ¿verdad? Bien, este personaje en los 40 ya cuando llega el general Manuel Ávila Camacho como presidente, no les da el apoyo que ellos requieren. Entonces, como se seguían llamando CROM antimoronista, pues tuvieron conflictos con la CROM moronista, que representaba Luis N. Morones y Eucario León. Entonces deciden en 1941 constituir el bloque de obreros y campesinos de la República Mexicana y su secretario general fue Genaro Lapa. Pero al año siguiente, en enero de 1942, constituyen la Confederación de Obreros y Campesinos de México, conocida como la COCM, y su secretario general fue el diputado profesor Julio López Silva. ¿Por qué lo menciono? Porque los del sindicato Albarroja pertenecen a la COCM, porque ellos estaban apoyando en todo momento a Francisco Ramírez Escamilla. Bien, recordemos que la función principal del sindicato pues era defender los derechos de los trabajadores. Entonces, ellos organizan una manifestación que se conoce mucho a nivel Tijuana, que es a partir de que los trabajadores del complejo turístico Aguacaliente, a partir del decreto de expropiación del 18 de diciembre de 1937 por parte de Lázaro Cárdenas, ellos le piden al presidente que les dé una parte del complejo turístico para ellos explotar los trabajadores del hipódromo, pero Lázaro Cárdenas no lo permite y ellos se deciden manifestar y esto lo hacen a partir del 24, hacen una manifestación el 24 de enero de 1938. Estación llegan, toman el Palacio de Gobierno. Al estar ahí días manifestándose, pues se da el caso conocido de la violación y asesinato de la niña Olga Camacho, de 8 años, y pues eso enardece a los trabajadores y a varias personas de la comunidad que le piden al gobierno la entrega del supuesto asesino, conocido como Juan Soldado, y como el gobierno se niega, pues aquí podemos ver en las fotografías que queman la comandancia de policía y el Palacio de Gobierno también lo tratan de quemar. Entonces, esto hago referencia porque 3 integrantes del sindicato Albarroja son aprendidos por haber participado en esa manifestación y fueron Melquiades Andes, Manuel Acosta Mesa, que a Manuel Acosta Mesa pues muchos lo conocemos que fue director del periódico El Imparcial y que fue un periodista de una postura muy fuerte, y Francisco M. Rodríguez. Bien, este cuadro que les puse aquí es para que veamos la cantidad de empresas que fueron dueñas del hipódromo a partir de 1929 a 1945, para que no se pierdan ahorita cuando les esté diciendo el diferente nombre de empresas y de empresarios. Bien, aquí como podemos ver, a partir de 1929 a 1935, la empresa se llamaba Aguacaliente Jockey Club, donde estaba Woman, Baron Long, James W. Cofrot y el general Abelardo L. Rodríguez. Y posteriormente, a partir de abril de 1937, lo compra Aguacaliente Turf Club, al frente está Eugenio Normel, y él encontré en unos periódicos que trabajaba con Baron Long antes del cierre del casino. Aquí en esta fotografía podemos ver al señor que está aquí al principio, él es Jean Normel, y esta empresa la tuvo, como les dije, desde abril de 1937 hasta mayo de 1938. La empresa decide cerrar el hipódromo en mayo de 1938, por lo cual el sindicato interpone una demanda y le gana a la empresa, y
deciden que la empresa les tiene que pagar $32,980. Como allí Normal le habían vendido el hipódromo en $155,000 en pagos, y como él cerró el hipódromo, pues les queda mal, no les termina de pagar. Entonces, también otra cosa que les quiero dejar clara, que los inversionistas que compran el hipódromo posteriormente, después del cierre, todos son los mismos inversionistas que tenían el hipódromo antes del cierre del complejo turístico y del hipódromo de 1935. Por ejemplo, aquí les puse la lista de los que fueron dueños, que fueron Baron Long, James W. Cofrot, Joseph M. Schenck, Weir G. Woman, Lou Anger, Eddie Baker y Augustus Flanagan. Bien, como les dije que la primera empresa cierra el hipódromo, pues el sindicato decide venderlo a otro inversionista. Aquí en podemos ver la foto de Lou Anger. Su empresa se llamó Compañía Baja California Jockey Club, y él, como les mencioné, él fue vicepresidente del hipódromo antes del cierre de 1935. Se lo venden los trabajadores el 14 de septiembre de 1938 en $132,000. Pero como habían tenido el problema con Jim Normal de que no les pagó y cerró el hipódromo, a este inversionista le piden que el pago sea en efectivo. Y él le da miedo hacerlo en efectivo porque teníamos pocos meses, habían pasado pocos meses de que Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Entonces él les decía, bueno, sí se los puedo pagar en efectivo, pero me da miedo que me expropie el hipódromo Lázaro Cárdenas. Entonces finalmente decide pagarlo en efectivo y se queda con el hipódromo durante 4 años. En 1939, cuando ya estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, también él está en duda si continúa o no abierto el hipódromo, porque no sabe pues qué decisión va a tener el Congreso de Estados Unidos respecto a la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente sí decide continuar al frente del hipódromo. Aquí, estando esta empresa al frente del hipódromo, ya con el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, se da aquí un problema de que Manuel Ávila Camacho le da la concesión de carreras a otro inversionista de nombre, de Edward Nils Robles, en febrero de 1941. Entonces, lógicamente, la empresa que representa a Lou Anger pues se molesta porque dice, ¿cómo le das la concesión a otro inversionista que ni siquiera es dueño del hipódromo? Yo soy el dueño. Entonces, pues ahí se da una pelea entre los inversionistas con el gobierno federal, que concluye hasta, la empresa que representa a Lou Anger hace una estrategia para que el gobierno federal no le expropie el hipódromo, y supuestamente lo vende a Jesús Ignacio Gómez de la Ciudad de México en $1,000,000, pero supuestamente a los 2 días se lo renta nuevamente. Y finalmente, en octubre de 1942, Lou Anger decide cerrar el hipódromo por toda la problemática que hay de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la gasolina, que casi no hay. Entonces pues eso dificulta la venida de los turistas, y decide finalmente cerrarlo en octubre de 1942. Y Nils Robles decide en mayo de 1943 abrirlo. Él lo abre después de que el hipódromo estuvo cerrado aproximadamente 7 meses. Y en ese año se da, en noviembre de 1943, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el hipódromo debe de cederse a los Argüello. Entonces el ingeniero Julio Dávila hace la entrega
a Susana Lucero de Regner y a la Asociación Argüello en noviembre de 1943, pero por demandas que interpone el Complejo Turístico Aguascalientes, esta entrega se detiene un año más, se pospone. Y también en noviembre de ese año muere Susana Lucero de Regner, la que estaba al frente de las demandas. Bien, aquí muestro una fotografía de Alfonso García González porque en las fuentes encontré que él fue el abogado de la empresa Aguacaliente Jockey Club y de la Baja California Jockey Club. Él posteriormente pues fue gobernador del Territorio Norte de 1947 a 1953 y él con la creación del Club Campestre de Tijuana en 1948 fue uno de los socios junto con Abelardo L. Rodríguez y Miguel Alemán Valdés, porque en las fuentes hemerográficas encontré que él era muy cercano a Miguel Alemán Valdés, trabajó con él cuando fue secretario de Gobernación en el periodo de Manuel Ávila Camacho. Y con el problema de la ICSA que se dio en Tijuana en los 60s y 70s, pues los que salieron ganando fueron las sucesiones de las familias de Abelardo L. Rodríguez y de Alfonso García González, porque ellos para esa fecha ya los dos habían fallecido. Bien, en esta foto podemos ver la importancia que tuvieron los líderes del sindicato Albarroja, porque algunos llegaron a ser presidentes a nivel territorial. Por ejemplo, aquí en esta foto podemos ver a Cruz R. Villavicencio, quien ocupó la presidencia en los 40, y el profesor Ramón G. Alcaraz ocupó la secretaría general. El profesor trabajó también en el hipódromo. Bien, ellos, el PRM tuvo mucha presencia aquí en Baja California porque tomó el lugar que tenía la Junta Patriótica en los actos cívicos, y durante la Segunda Guerra Mundial ellos organizaron junto con el mayor Felipe Astorga Ochoa los comités de defensa civil en Ensenada, Tijuana, Tecate, Rosarito y Mexicali. Y aquí, ¿en qué consistían esos comités de defensa civil? En que los hombres eran llamados de entre 20 y 45 años para recibir instrucción militar en cómo debían de utilizar las armas que eran proporcionados por el ejército. Y las mujeres se les ayudaba a que aprendieran primeros auxilios en caso de que hubiera un ataque de parte de los japoneses. Bien, aquí también otro punto importante que quiero mencionarles de los trabajadores del hipódromo es que con la venta del hipódromo ellos pudieron acceder a tener capital que posteriormente lo invirtieron en empresas propias. Y un ejemplo de ellos es Juan Francisco Arévalo, quien invirtió en los vinos. Otro fue Gustavo Appel, quien estableció una gasolinera y una refaccionaria para autos. Y al personaje que estamos viendo en pantalla, que es Gumercindo C. Ibarra, él estableció la Marmolería Tijuana y daba servicio en todo el territorio. A él también lo encontramos que perteneció al comité ejecutivo del PRM a nivel Tijuana y fue regidor en el primer ayuntamiento de Tijuana. Aquí podemos ver en la fotografía a Rodolfo Gil. Él también fue trabajador del sindicato y él puso su negocio de compra y venta de carros usados en la Avenida Revolución, pero fue también que posteriormente fue socio del Club Campestre de Tijuana y él fue uno de los empresarios que compró terrenos para juntar la cantidad de 42 millones de pesos que se le entregó a la ICSA. Bien, otro fue Galdino Durán, que puso un negocio de máquinas de coser Singer en Abonos, y Víctor Barrón, su negocio fue en el comercio y llegó a ocupar la presidencia del Club de Leones. Aquí en la foto también podemos ver a Quirino M. Corbalá, que llegó a ser gerente general de la Financiera de Baja California, y a Teófilo Cuevas, que fue dueño del centro nocturno El Castillo Night Club, que le fue muy bien porque encontramos unas notas que en los 50 pudo traer a Cantinflas, y ya para ese tiempo pues era un actor muy importante aquí en México y en toda Latinoamérica. Bien, también lo que les quiero mencionar es que hubo profesores que trabajaron en el
hipódromo, como fue el profesor Arturo Pompa Ibarra y el profesor Ramón Alcaraz. Y del profesor Pompa, lo que llamó mi atención es que desde que ingresó al sindicato, inmediatamente ocupó puestos en el comité ejecutivo. Y también algo que se me hizo muy importante rescatar de él es que cuando a nivel nacional se implementó la campaña nacional contra el analfabetismo, implementada el 21 de agosto de 1944 por Jaime Torres Bodet, el secretario de la Secretaría de Educación Pública, el profesor Pompa inmediatamente se puso a las órdenes de sus compañeros que no supieran leer y escribir. Les dijo, ¿saben qué? El día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, yo les doy clases. Entonces podemos ver la calidad del profesor Arturo Pompa. Aquí estamos viendo la fotografía, que es una escuela del sindicato Alba Roja, que construyeron en 1948, donde antes fue un prostíbulo que se llamó Molino Rojo. Entonces, ahí al profesor Arturo Pompa estuvo al frente de la construcción de esta escuela. Y para concluir, les quiero pues mencionar que a partir de toda la investigación, llego a la conclusión de que pues Lázaro Cárdenas, principalmente el cierre del casino, fue para afectar principalmente a Abelardo L. Rodríguez, porque era muy amigo del general Plutarco Elías Calles. ¿Por qué? Porque al vender el hipódromo los trabajadores, pues se lo vendieron a los mismos inversionistas que manejaban el hipódromo. Entonces, si hubiera tenido algo en contra de los estadounidenses, pues no hubiera dejado que ellos lo compraran. Bien, otra conclusión a la que llego es que la función de los líderes del sindicato pues fue principalmente negociar con los inversionistas para lograr beneficios para sus agremiados y que los trabajadores, este sindicato llegó a tener tanta importancia y tanto poder en el territorio que los líderes llegaron a ocupar puestos políticos a nivel local y territorial. Y que, como les mencioné como último punto, pues fue que los trabajadores lograron hacerse de un capital económico que les permitió establecer sus propios negocios. Y con esto finalizo. Gracias. Muy bien, muy interesante. Sin duda, pues logras profundizar en esos aspectos, en esos aspectos que de pronto damos por hecho que sucedieron, pero no habían sido abordados, ¿no? Sobre todo esto que comentas en las conclusiones de cómo usaron la transacción del hipódromo pues, para afectar o para poner de manifiesto intereses de índole político. Pero vaya, hablar en sí del sindicato de la forma en que lo hiciste, pues nos ofrece una nueva luz de que los sindicatos o sus agremiados no únicamente se trata de trabajadores en sí, sino son actores que de alguna manera protagonizan roles dentro de los procesos y contextos de la historia y bueno, pues en este caso en Tijuana. Así que muchas gracias. No resta más que agradecerte de nueva cuenta por tu participación, agradecer otra vez a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, a nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, el Seminario el Seminario de Cultura de Tijuana, la Sociedad de Historia de Tijuana, el Seminario Mexicano de Geografía y Estadística y por supuesto a nombre del Archivo Histórico de Tijuana, por participación y vaya, también gracias a nuestros seguidores, a nuestro público, gracias por haber seguido la participación de la maestra Luz María y por supuesto invitarlos a que sigan pendientes de las actividades de este 13º Simposio de Historia de Tijuana. Muchas gracias y vaya, en caso de haber preguntas, en caso de haber dudas, comentarios, sugerencias, ya lo canalizaremos a través de las redes sociales, tanto del Instituto como del Archivo Histórico de Tijuana. Pues muchas gracias por tu participación y hasta muy pronto. Gracias. Al contrario, gracias.